Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludo así para todos porque depende el momento que ustedes puedan tener para observar esta clase. eh, va mi saludo, ¿sí? Bueno, mi nombre es Mariela Vanessa Cabrera. Yo voy a estar a cargo de la clase de literatura en el día de hoy. Voy a ser su profesora, ¿sí? Ya tenían entregadas las actividades. La vamos a repasar y vamos a desarrollar el tema eh, eh, que estamos trabajando, que es la noticia, ¿sí? Primeramente, yo acá tengo cómo estaba desarrollada la noticia, el trabajo de ustedes, cómo yo se los había enviado, ¿sí? Con esto a esto es lo que me estoy refiriendo. Con este tema estamos trabajando. Esto está incluido dentro de lo que es textos, ¿sí? Seguimos trabajando con texto y además dentro de lo que se trabaja coherencia y cohesión. Bien, bueno, yo tengo acá una presentación de Genially, no sé si la conocen, que es la que podemos animar, ¿m? Y le podemos poner colores y demás. Entonces yo voy a pasar a la segunda página, así, ahí ven, y viene la segunda página ahí que está presentada ahí. Em, Vamos a la primera de nuevo y vamos a comenzar. Acá nos dice que es una noticia, ¿sí? En el trabajo ustedes ya habían visto que eh, teníamos una introducción a lo que es una noticia. Bien, em, lo que habrán podido observar mientras han leído ahí el trabajo es que la noticia es algo sobre un hecho reciente. Se escribe una nota sobre un hecho reciente, un texto sobre un hecho reciente. Bien, yo acá también les pongo de dónde proviene la palabra noticia, ¿sí? La palabra noticia dice proviene del latín, ¿sí? Notitia, ¿m? Y hace referencia a la información que es enunciada por primera vez. Una noticia es sobre un hecho que ha ocurrido recientemente, no sobre un hecho de la historia o sobre un hecho del pasado, porque eso va a ser cualquier otro texto menos una noticia. ¿M? La noticia generalmente nos va a impactar, nos va a llamar la atención y en eso va a tener mucho que ver las partes de la noticia, ¿sí? Cada parte tiene su eh, 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 cometido, digamos, ¿sí? Cada parte tiene su importancia dentro de la noticia. Bien, bueno, vamos a repasar un poquito qué dice acá. Dice que es una comunicación o un informe que se da acerca de un hecho o un suceso reciente, en especial si se divulga en un medio de comunicación. Dice la misma palabra de noticia, procede del latín, que es lo que dijimos recién, un término que hace referencia a la información que es enunciada por primera vez. Por tanto, nos encontramos ante un tipo de texto que nos ofrece un conocimiento nuevo. Bien, no es sobre, ahí lo dice, no es sobre algo que ha pasado hace mucho tiempo, hace semanas, hace meses, sino pasó ayer, pasó hace un rato, pasó hoy a la mañana. Generalmente las noticias las leemos o estamos acostumbrados a leerlos en los medios nacionales, cuando pasan de un día para el otro y ahí empiezan como a aparecer. Eso era hasta hace un tiempo donde la tecnología ganado terreno y nosotros conocemos las noticias al instante, ¿sí? Te ponen un cartelito de última hora, aparece en el Face, en los estados de WhatsApp y demás, última hora y aparece la noticia. Seguimos. Vamos a seguir acá con lo que son las partes de la noticia. Ustedes tenían que marcar, había noticias ahí en el trabajo donde ustedes tenían que marcar las partes de la noticia, responder sobre una noticia que yo les había dado. Dice modelo y estructura de la noticia. Tenemos el epígrafe, que está acá, el titular, que es este de acá, que ya los vamos a desarrollar todos, ¿sí? La bajada o subtítulo, que es esto de acá, ¿sí? El lead o entradilla, que es esto de acá, y el cuerpo de la noticia. Bien, bueno, ahora vamos a ir a desarrollar todas las partes de la noticia y además a conocer cómo podemos desarrollar una buena noticia, crear una buena noticia. Sí, pues tiene sus secretitos también. Bueno, seguimos y vamos a encontrarnos acá. ¿Qué es lo más importante? El título. ¿Por qué es lo más importante? Y porque yo estoy, imagínense ustedes que están generalmente con las redes sociales y están ahí mirando, pasando, casan el teléfono, ¿sí? ¿Sí? Y van pasando.
y resulta que apareció un titular. Pero a usted no le llama la atención. Sin embargo, el titular dice vuelta a clase. ¿Eh? Y ahí sí les va a llamar la atención porque ustedes ya saben que durante todo este tiempo ustedes están no en vacaciones porque tienen que trabajar igual, porque esto lo estamos haciendo de forma para trabajar, pero el volver a clase, el tener el compromiso de ir a la escuela, hace que nos llame la atención, ¿no es cierto? Entonces vamos a pararnos ahí en el título, acá, vuelta a clase, perdón, tras la cuarentena. Las 7 medidas que cambiarán la normalidad en las escuelas argentinas. Opa, ¿qué será? ¿Qué medidas serán? Y bueno, ya nos llama la atención, entonces vamos a entrar. Dice, una de las partes más destacadas es el título. De hecho, se puede decir que es la parte más importante, ya que es la encargada de presentar el suceso de forma clara, directa y concisa. Además, dependiendo de la calidad del título, el lector se animará a continuar leyendo la noticia o no. Por eso les decía, es lo más importante, porque tiene que captarnos, tiene que embelezarnos, embrujarnos, llamarnos la atención con el título. Las características de un buen título de noticia es que sea preciso, que sea breve, o sea, cortito y llamativo. Tiene que crear curiosidad y fomentar a que el lector continúe leyendo. Yo quiero leer esa noticia. A mí me interesa leer esa noticia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Vamos a seguir acá y vamos a ver cómo redactar un buen título. ¿Por qué vamos a ver cómo redactar un buen título? Porque nosotros necesitamos captar a nuestros lectores. Ese es el éxito del periodista. Si no, nadie va a leer las noticias. Va a decir, lo escribió Juan Pérez. Oh, ese Juan Pérez, no me gusta cómo escribe. Pero nosotros no queremos ser pobre Juan Pérez. Siempre ponemos de ejemplo. Bueno, vamos a poner cualquier otro nombre. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que se llame así y no es el interés. Sí, siempre es. Eso está mal, perdón. Entonces, ¿cómo redactar un buen título? Se redacta con una oración breve, clara y precisa. Como pusimos recién, vuelta a clase después de la cuarentena. Y si solo poníamos vuelta a clase, también nos iba a llamar la atención. Dice, si bien no hay reglas inflexibles para titular, podemos identificar 3 formas frecuentes de presentar un título. Primero, presentar una acción incorporando un verbo. Por ejemplo, vuelven. Acá como pusimos hoy el título anterior, vuelven las clases. ¿Sí? Después, hacer un anuncio, porque se está anunciando algo, ¿sí? Tras la cuarentena. De todas maneras, el vuelven las clases igual sigue cumpliendo esta parte porque es un anuncio. Lo que estamos anunciando es que vuelven las clases tras las cuarentenas. ¿Se entiende? Después dice realizar una síntesis, el título resume de lo que tratará las noticias, ¿sí? Las 7 medidas que cambiarán la normalidad en la escuela argentina. Pero si nosotros no les ponemos esto de las 7 medidas, igual este título, vuelven las clases, nos resume lo que va a pasar dentro de la noticia. Y tras la cuarentena también nos resume lo que va a pasar dentro de la noticia, perdón. Así que cualquiera de estos dos, va a estar bien, ¿sí? Esto es como un agregado que le he hecho el diario acá, como para que nosotros sepamos que las medidas que hay dentro de esa nota van a estar las medidas que se van a tomar para que vuelvan las clases. Bueno, y acá se los adorné con un dibujito así de lavarse las manos, que es una de las medidas que se tratan ahí en esa noticia. Bueno, nosotros no la vamos a tratar, pero les cuento. Dice, acá otra parte, el copete es el texto bajo el título, ¿sí? Venía el título y luego viene el copete, ¿no? El título que nos anunciaba de qué se trataba la noticia y el copete. Acá hay una cierta confusión, porque algunos piensan que el copete es un subtítulo, y no es un subtítulo, porque esto no se trata de un texto literario, sino es un texto, perdón, informativo. Entonces vamos a leer. Dice, muchos lectores suelen confundir el copete con un subtítulo, ya que en el universo literario algunos títulos de novela contienen un subtítulo que se ubica justo debajo del título. En el mundo del periodismo, el texto que aparece bajo el título se conoce como copete y no se trata de un subtítulo en sí, sino que es un resumen muy sintetizado de algunos datos relevantes sobre la noticia. Nosotros sintetizamos los datos relevantes de la noticia y los colocamos en el copete. Por ejemplo, ahí donde nosotros decíamos vuelven las clases, ahí en el copete vamos a decir a las medidas, las vamos a nombrar, pero no las vamos a desarrollar. De las 7 medidas que estábamos hablando, bueno, las vamos a nombrar, pero no las vamos a desarrollar. ¿Sí? Bueno,
Dice, aquí se hace un resumen de lo más destacado que se ha mencionado en el título, es decir, se amplía ligeramente la información que se ha ofrecido en el título. ¿Vieron? Nosotros dijimos, vuelven las clases después de la cuarentena, las 7 medidas que se van a tomar en las instituciones. Bueno, las 7 medidas van a estar acá en el copete. Por ejemplo, se van a tener que lavar las manos, van a tener que usar barbijo, van a tener que usar alcohol en gel, van a tener que usar el distanciamiento, van a ir de a 2 grupos, de a 3 grupos, como sea. Esas van a ser las 7 medidas, pero no vamos a desarrollar cómo va a ser el procedimiento. Acá solamente las vamos a nombrar. Bien, seguimos y llegamos a ver, está las características de la entradilla de una noticia. En este caso tenemos la entradilla de una noticia y sus características, ¿sí? Dice, cuando hablamos de la entradilla estamos haciendo referencia al párrafo introductorio al contenido, el primer párrafo que aparece en la noticia. Se trata de un texto breve donde se resume de forma genérica la información más importante de lo ocurrido. Dentro del periódico escrito en papel, es decir, de un diario que nosotros podemos comprar acá en la librería, esta entradilla suele estar junto a la portada y se coloca debajo del título y del copete. Ujú. Bueno, después vamos, precisión, a las características, perdón. Precisión, claridad, nada de errores ortográficos y fuente. Referido a la precisión, dice, aunque es una información más extendida que el resto del contenido anterior, igualmente tiene que ser precisa, no muy larga, no muy extensa. La entradilla es, como lo dice, una entradita, así como la de las comidas, vieron que dice entrada porque no se sirve el plato principal, sino que es una entrada, algo como para picar, para picotear, como decimos por ahí. La entradilla es algo así. Bueno, con claridad, porque la información tiene que ser totalmente clara. Nosotros tenemos que entender de qué está tratando la noticia. Es cortito, pero tenemos que ser claros de lo que está tratando la noticia. Y nada de errores ortográficos. Es importante que se vigile muchísimo la ortografía y la gramática a la hora de redactar un texto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos errores ortográficos, quita credibilidad a nuestra profesión. Entonces es muy importante controlar los errores ortográficos. Bien, fuentes. Esto se refiere a que nosotros tenemos que citar las fuentes, tenemos que estar confiados de que las personas o las fuentes que nosotros consultamos sean serias, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a informar sobre un accidente de tránsito y nos tenemos que contactar con la policía, con la gente de salud que ha intervenido en ese accidente y con la gente de tránsito, ¿sí? Esas son las fuentes confiables de las que nos pueden llegar a dar datos sobre esta información. Seguimos y tenemos el cuerpo de la noticia, la parte con más información. No quiere decir que es la más importante, pero sí es la con más información. Esta es la parte donde se encuentra el contenido de la noticia, es decir, la información detallada de todo lo que ha sucedido. Esta parte se conoce como cuerpo de la noticia y el periodista, o sea, nosotros, explicamos, perdón, de forma detallada todo lo que ha ocurrido, organizando la noticia de una escala de mayor a menor. Y acá se da esto que ya en la otra página se los muestro bien. Esto se llama pirámide invertida en el mundo periodístico, ¿bien? Porque pone lo más importante a lo menos importante. El título tiene lo más importante, la entrada tiene los medianamente importante y el cuerpo lo menos importante está ahí. No quiere decir que en el cuerpo no está lo que estaba en la entrada y en el título, simplemente que en el cuerpo hay cosas que se omiten en la entrada y en el título porque no son de tanta importancia. Bien, seguimos. Vamos a ver acá. Acá, ¿vieron que les digo? Título, lo más importante, entrada, lo medianamente importante sería, y el cuerpo, que es el detalle de todo lo que ha sucedido, hasta lo más mínimo lo podemos poner ahí, ¿sí? Si le queremos poner hasta el color del auto que tuvo el accidente, lo podemos poner ahí. Bien, seguimos con el cuerpo, dice. A diferencia de las otras partes, en este apartado sí que se tiene que informar con detalle y sin prisa. Se debe informar tanto los hechos más relevantes como de los otros sucesos relacionados y de menor importancia, pero también esenciales para la comprensión total de la información. Esto significa que si nosotros estamos informando sobre un robo, tenemos que, perdón, información sobre que el ladrón es reincidente, nosotros vamos a hablar sobre lo que ha este, ocurrido en fechas anteriores. Es decir, robó un banco, pero anteriormente robó un supermercado, anteriormente le había robado la cartera a una abuela en su barrio, así, esos detalles van acá en el cuerpo. Se inicia con una información que contextualiza al lector, es decir, un párrafo que se encarga de situarnos y relacionar lo ocurrido con otros hechos relevantes del pasado o de la actualidad. Después de esta breve contextualización es cuando comienza la noticia y se debe organizar teniendo en cuenta una serie de elementos básicos. Vamos a ver.
En el otro video lo seguimos, ¿sí?